Hola amigos de mi 867, les quiero platicar un suceso que fue muy preocupante para mi familia. Puedo decirles que, bueno, pues tuvimos un problema cruzando al lado americano. De hecho, bueno, puedo decirles que, bueno, mi papá fue detenido, tuvimos un problema y a punto de ir a prisión. Afortunadamente, bueno, les puedo decir que allá como que te dan la oportunidad de defenderte y demostrar que tú no eres culpable. Afortunadamente, pues logramos salir, pero pasa lo siguiente: mi papá quería una camioneta, somos cuatro hijos, mi mamá y mi papá, y aparte, bueno, pues en ese entonces mi abuelita vivía con nosotros, entonces pues siempre en un carro no cabíamos, teníamos que andar en camionetitas, y no en cualquier camioneta cabes, en una, pues en una, no sé, una SUV no cabes, porque son normalmente para cinco, y pues usábamos minivans, lo que eran pues camionetas de ese tipo, pero aún así pasa de que, bueno, pues mis hermanos mayores tenían novia, perdón, y bueno, pues de repente cualquier cosita ya éramos muchas personas. Estoy hablando de que éramos pues seis con nosotros, mi abuela, y a veces íbamos hasta ocho. Pues imagínense. Y bueno, mi papá era de que, ay, vamos aquí cerca a una ciudad que estaba cerca, donde íbamos a un lugar donde había unos balnearios. Y pues ya sabrán, siempre para todos lados íbamos todos. Pero no, pues teníamos primero una minivan, pero resulta que mi papá dice, es insuficiente, vamos a buscar una camioneta más grande, una van de las grandes, donde quepamos, no sé, 10 o 12, porque aparte era de que a mi papá le gustaba, pues que salir a acampar, bueno, no acampar, pero pues así a balnearios, cosas así, llevar hieleras, llevar carne, llevar comida, llevar casa de campaña, y bueno, pues en un carrito chiquito no puedes. Entonces, bueno, pues pasa de que mi papá anda buscando, hasta que da con unos vecinos que, bueno, les voy a ser muy honesto, veíamos que siempre estaban cambiando de vehículo. Esto pasó hace mucho tiempo, o sea, puedo decirles que, bueno, estoy hablando de ya más de 20 años, ¿verdad? O sea, no es algo reciente, pero pasa que, bueno, pues mi papá no eran amigos, o sea, los veíamos y bueno, pues ahí la familia los saludaba, veíamos que era una familia ya de personas grandes, los, bueno, los muchachos tendrían ya como 20 tantos, el papá y la señora pues ya se veían grandes, como de 50 años, pero siempre veías a los muchachos limpiando carros y arreglando carros. Eran tres jóvenes, yo digo como entre 25 y 20, y la señora y el señor, nadie sabía en qué trabajaban, pero pues los veías siempre cambiando vehículos, eso sí, y los veías que siempre estaban, bueno, se veía que le quitaban bueno, le quitaban los asientos a los carros, les ponían, los cambiaban, ¿verdad? Los modificaban y cosas así. Bueno, y pues como de repente ya veíamos que no los traían, pues supusimos que todo el mundo sabía o pensábamos, pues de repente veíamos que los vehículos los cambiaban y los vendían. Entonces, pues pensamos como cualquier persona, y más en frontera, donde es muy sencillo en ese entonces conseguir un vehículo, ellos de repente decían, no, que vamos a San Antonio, y, o sea, cosas así, como que viajaban mucho hacia Estados Unidos, y bueno, pues resulta que mi papá ya estaba, pues traíamos una camionetita, pues así, de esas minivans, y mi papá, pues no cabíamos, en serio. Entonces mi papá ve que ellos traen una camioneta grande de varios pasajeros, y ven que pues la traen. Mi papá le dice de inmediato al señor, hey, cuando la vendas avísame, me interesa. Pero bueno, más que de pasajeros, era una camioneta de esas que traen los asientotes, ¿verdad? Muy cómodos, con interiores de madera, que esas que traían televisión, que la cama se hacía cama, o sea, completamente con cortinitas adentro. Una camioneta muy bonita. Y bueno, pues desde que la vemos, pues pensamos que sí, que era muy buena idea. Y de hecho lo que tenían estos vecinos, que cada que vendían un vehículo, pues no lo vendían tan caro. Entonces, pues con más ganas, ¿verdad?
le dice mi papá al vecino, dijo, no, pues lo voy a traer un tiempo, luego te aviso. Mi papá empieza a ahorrar desde ahí, dijo, no, pues que quiero que, está muy bonita la camioneta. Y el señor dijo, no, déjame, voy a hacer unos trabajos y luego ya la cambio. Nunca se supo a qué se dedicaba. Y de hecho había vecinos que decían, no, pues seguro venden mugrero, ¿verdad? O cruzan mugrero al otro lado, siempre están cambiando de carro, siempre vemos que van al otro lado y regresan. Y bueno, pues ellos siempre cuando tú ibas a la tienda y te los topabas, ellos pagaban en dólares. Y no se veía que trabajaran de nada, honestamente todo el día estaban de zánganos. Así que mi papá pues espera y de hecho deja pasar otra camioneta que le ofrecieron porque estaba bonita pero sonajeaba mucho y esta se veía enterita, ¿verdad? Pasa que los señores estos se les ve cierto día como que discutiendo que, pues, que a algo les había salido mal en un trabajo. No, pues nada más se oye aquí discutían, nadie sabía por qué. Bueno, pues total, de que pasan los días. Estoy hablando de que pasarían como unos 20 días. Y bueno, pues ya de repente el señor le dice a mi papá, ay, ¿cuánto me ofreces por la camioneta? Y mi papá, no, pues pues dime cuánto quieres, no, pues ahí negocian. Y mi papá, bueno, pues compra la camioneta y checan la camioneta y de hecho incluso mi papá es de esa gente bien desconfiada. Van a un mecánico y todo el mecánico le dice, no, la camioneta está en perfecto estado, no tiene ni un detalle. Bueno, mi papá la compra, sí no se la vende tan barata, o sea, pero sí se la venden bien. Obviamente al verla, camioneta con varios aires acondicionados, el asiento se hacía cama y bueno, pues incluso traía de estas camionetas que traían refrigerador y que una plancha y aspiradora o sea, muy bonita la camioneta. De hecho, bueno, pues nos poníamos afuera para en la noche a platicar afuera en la galería y estábamos en la troca porque estaba muy, muy bonita. Resulta que, bueno, pues me acuerdo esa ocasión, pues iba a haber una fiesta en la casa, cumpleaños mi mamá, y mi mamá decía, no, quiero que me traigas salchicha americana, carne del otro lado y de esos briskets, de esos rollos gigantes, quiero que hagas una buena carne asada, una fiesta. Y bueno, pues mi papá dice, ¿quién va conmigo al otro lado? Y todos, no, pues yo no quiero, yo tampoco. Y yo digo, bueno, pues yo voy, ¿verdad? Bueno, total, de que me acuerdo que vamos al otro lado y me dice mi papá, ¿sabes algo? Y me empieza a platicar. Ya van varias personas que me dicen que, que va alguien conmigo cuando voy manejando. Y bueno, pues obviamente, pues le digo a mi papá, pues no, pues quién sabe, la camioneta estará embrujada o qué. Y de hecho empezamos a hablar ya después, porque bueno, vamos a Estados Unidos y regresamos. Y cuando regresamos a la casa me acuerdo que nos ve un vecino que nos habíamos topado de regreso y dice, ¿con quién ibas? Porque vi al muchacho y vi a una persona atrás. Y no, pues nada más nosotros. Y obviamente nos quedamos viendo mi papá y yo. Y bueno, no. Y pasa que a mi papá le empiezan a decir constantemente que lo veían que iba alguien atrás, en un asiento de atrás. Y de hecho le dicen, pues es que va un hombre, bueno, pues al parecer un afroamericano. Y pues nosotros no conocíamos a ninguno. Entonces, pues no, quién sabe quién sea, quién sabe quién sea. Total, pasa, les voy a decir esto, pasa cerca de medio año, si no es que más, como 10 meses. Y bueno, pues todos decían eso. Y les digo, hace más de 20 años, o sea, tampoco era de que alguien sacara una cámara y tomara una foto con un teléfono o algo. Pero pues le decían a mi papá y X, los vecinos estos de repente se van, nadie sabe qué pasa con ellos, simplemente se fueron. Ellos rentaban casa, o sea, la casa estaba muy bonita, pero rentaban casa. Se van y bueno, pues no pasa nada. De hecho, mi papá les compra otro carro que ellos le compra un carro a mi mamá. Y bueno, pues pasa de que ya me acuerdo que eran épocas navideñas y vamos todos al otro lado a comprar cosas y esto y que el otro. Vamos un día de gracias, todavía me acuerdo. Y bueno, pues pasa que cuando vamos, de repente nos toca el semáforo rojo, ¿no? Cuando pasan las visas. Y bueno, pues nos toca, ya saben, dicen que el peor enemigo de un latino es otro latino.
nos tocó un joven, ¿verdad? Latino. ¿A dónde van? No, pues aquí, al otro lado. ¿Y aquí vienen? ¿Por qué vienen todos? Pues porque somos familia y vamos a comprar. ¿Cuánto dinero traen? Y bueno, pues obviamente preguntas así. Y nos toca rojo y nos pone un papelito enfrente. Ya nos pasan a revisión. Obviamente todos pues somos familia, o sea, no había ningún problema. Y de hecho, bueno, pues que nos toca una muchacha, una custom muy bonita, de hecho, y un sujeto. Nos llegan y nos dicen, ¿qué pasó? ¿Por qué les tocó? No, pues nos tocó. Bueno, pues se asoman, se asoman y ven que somos pura familia. Dice, bueno, pues ahí, vamos a checarlos, por favor, oríllense, abran sus puertas. La muchacha muy amable, si se los puedo decir. Era una muchacha esta, ella sí se veía gringa, ¿verdad? De ojos de color, de hecho hablaba español, pero pues no parecía para nada mexicana ni latina. Y el otro señor también llega, otro latino muy amable también. Y pues nada más abren la camioneta, pues está enterita por dentro. Y yo dicen, miren qué bonita camioneta. Y ya apenas están por decirnos que nos vayamos, porque veo que ni siquiera se asoman bien, o sea, pues ven que pues nos preguntan, ¿llevan frutas, vegetales, algo que aclarar? No, pues nada. Y apenas cierran la puerta de enfrente, cierran el cofre y apenas están por cerrar la puerta de medio para que donde subíamos todos, cuando va pasando otro oficial con un perro y el perro de repente voltea y se lanza hacia adentro y todos obviamente pues, ¿qué pasó, verdad? Vemos que el perro empieza a rascar y a ladrar y ladrar y ladrar. Y bueno, pues pasa de que de inmediato se alarman y nos dicen, a ver, deténganse ahí, voltéense, vamos a revisar. Y pues nosotros no sabíamos qué pasaba. Y bueno, pues pasa de que ven que el perro está muy inquieto. Y bueno, mi papá empieza, no, pero pues que nosotros qué, y bueno, pues por andar hablando, vámonos, nos esposan a todos. Ahí andábamos como la víbora de la mar. Y resulta que, bueno, pues pasan el vehículo a otro lugar a revisar y nos llevan para que veamos. Y bueno, les voy a decir algo. Abajo del asiento trasero era de 3 filas de asientos. En la parte de atrás, bueno, pues al levantar el asiento y levantar la alfombra ven que hay un compartimiento largo. Bueno, pues lo que encuentran era un hombre hecho bolita, totalmente seco. O sea, pues sí, como momificado, no sabría decirles. Y bueno, pues era un hombre afroamericano. Créanme que en ese momento, pues nosotros nos asustamos. Y bueno, pues de inmediato, a ver, tírense al piso y que esto y que el otro. Ya sabrán, pues la impresión. Y nos llevan, pues a un cuarto aparte, nos separan. Bueno, pues a todos nos preguntan, ¿verdad? Que quién era el dueño. Pues mi papá. Ya se había regularizado el vehículo. De hecho, era vehículo ya legalizado y todo. Y bueno, pues imagínense el problema que mi papá pues dice, no, pues le compré a tal vecino. Y de hecho, él se sabía el nombre del vecino, ¿verdad? Y, y bueno, pues es donde como que buscan ahí y le enseñan una fotografía del vecino. Y sí, resulta que él ya había sido detenido antes. No le dicen a mi papá por qué, pero hacía muchos años, ¿verdad? Y decían que tenían sospechas de que pasaba cosas malas, pero él era ciudadano, o sea, por eso no lo podía negar, ¿verdad? El acceso. ¿Y qué les puedo decir? Me acuerdo que pues fue un problema legal, nos tienen detenidos, nos sueltan a los que no tenemos nada que ver, mi papá se hace responsable, le retienen la visa después. Bueno, tuvo que sacar muchos trámites, un perdón, contratar un abogado. Y bueno, afortunadamente, pues por así decirlo, le volvieron a regresar la oportunidad de tener visa. Créanme que fue una experiencia fuerte. De hecho, incluso se demostró porque, bueno, pues mi papá todo hacía contrato y bueno, pues digamos lo que se vio muy benevolente el juez, no sé, las personas que decidió ahí. Y bueno, pues no le quitaron ni siquiera la camioneta. Quizá mi papá decía, ¿verdad? Que las personas que checaron, pues un migrante ilegal, que de dónde sería, pues quién sabe, porque no era mexicano, pudiera ser centroamericano, africano,
prácticamente fueron muy indiferentes ante la situación. Lo que ellos querían comprobar era que mi papá no, pues no hubiera sido, ¿verdad? Y bueno, pues después de un tiempo mi papá renovó su visa y todo pues, siguió hasta la fecha. Pero bueno, mi papá se deshizo de esa camioneta con mucho dolor. De hecho, la tuvo todavía un tiempo y mi mamá le insistía, no, véndela porque bueno, pues ahí falleció una persona. Y es lo que supusimos. Mi papá, todavía que encontraron eso, se puso a buscar cosas y encontró otro compartimiento por un lado, entre las partes de madera había otro compartimiento donde fácilmente cabía una persona. O sea, una persona no muy grande, pero digámoslo, una mujer de 1,50 m, una persona de 1,50 m, 60, sí cabía por un lado. Entonces, y de hecho ven que tiene como mangueras para respirar. Seguramente estas personas pues ya saben a lo que se dedicaban, a cruzar personas de manera no legal. Y bueno, pues mi papá, pues les digo, después de un tiempo vendió la camioneta y la vendió muy rápido. A todos les gustaba esa camioneta. Pero bueno, pues esa es mi historia. Y a veces las cosas paranormales te pueden dar pistas del pasado de las cosas. Les mando un gran saludo, nos gusta mucho el contenido de ustedes. Cuídense bastante. Y bueno, pues un saludo al tío Francisco. Y bueno amigos, ¿qué les pareció este relato? Muchas gracias a todos, toda la raza que siempre se conecta con nosotros. Un saludo a nuestro amigo Luis Silva, raza, al jefe Silva. Les voy a decir unas cosas. Hay muchísimas cosas que quisiera decirles, pero no se puede. Por este medio no. Y de hecho hay otras tantas cosas que quiero decirles, pero tampoco se puede por Facebook. Entonces ya hallamos una solución. Pero nada más les digo, si eres fan de mi 867, yo les digo, no, a mí me super defeca. Si eres fan mío, no, yo nunca le digo a nadie, síganme. Eso, el único al que había que seguirle era al Chapulín Colorado. Él decía, síganme los buenos. Yo no les digo que me sigan a mí, sigan el contenido de mi 867, porque el contenido de mi 867 son historias de ustedes. Ya que pues, si hay gente que le gustan unas u otras, es otro boleto, ¿verdad? Pero bueno, pues es contenido mandado por ustedes. Les he dicho, tengo tantas historias que nos han llegado. Muchas ni siquiera tienen que ver con los temas. Pero pues cuando tienes tantas cosas tan variadas, pues puedes hallar formas de darlas a conocer. Vienen proyectos para mi 867. Les pido una vez más, por favor, denle me gusta a la página de Facebook de Miedo 867. Cuando lleguemos a los 10,000, les garantizo subir contenido que no vamos a subir en YouTube. Se los aseguro, contenido totalmente diferente, relacionado obviamente al miedo y a lo paranormal. Y bueno, pues tenemos aquí en YouTube, seguimos adelante a pesar de estar desmonetizados. Y bueno, ya saben, si realmente quieren apoyar el contenido de mi 867, tenemos la opción del grupo de historias exclusivas que YouTube nos eliminó, no pasamos a Facebook. ¿Quieres entrar a ese grupo? Mándame WhatsApp 867-104-5100. Soy yo el que contesta. Así que, bueno, pues estoy a la orden de cada uno de ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros. Les habla su amigo Francisco Zamora desde Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y recuerden que en la noche no estamos solos. Hasta la próxima.